Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Todo comenzó con una pijamada como cualquier otra. En ese entonces yo tenía 13 años. Ya no era un niño, pero tampoco un adolescente con plena libertad. Estaba en esa etapa confusa, en medio de ambas cosas, donde pasar la noche en casa de un amigo todavía se sentía como la máxima expresión de independencia. Era finales del otoño, lo suficientemente fresco como para necesitar una manta, pero no tanto como para cerrar las ventanas por completo. Vivía en Riverview Heights, un pueblo pequeño, asentado junto a un extenso bosque de pinos. No era precisamente el tipo de lugar donde sucedían cosas raras, o al menos eso creíamos. Aquella noche de viernes mi amigo Daniel nos invitó a dormir a su casa. Fuimos 3, Ellie, Sean y yo. Su hogar era una casa de 2 niveles al final de una calle sin salida, cerca del bosque. Era de esos vecindarios donde las luces del porche se encendían a las 7 de la tarde como un reloj, y todos saludaban aunque no te conocieran. La madre de Daniel trabajaba el turno nocturno en el hospital, y su hermano mayor estaba en la universidad. En otras palabras, teníamos la casa para nosotros solos, lo que se traducía en caos asegurado. Pasamos horas jugando Xbox en su habitación, lanzándonos papas fritas, tomando Mountain Dew sin parar y riéndonos como tontos con videos absurdos de YouTube. El cuarto era pequeño, apenas con espacio para su cama individual, un escritorio y una pila desordenada de sacos de dormir que extendimos sobre la alfombra. Apenas habíamos preparado nuestras camas y bajado la luz cuando Ellie, que estaba más cerca de la pared, preguntó: «Oigan, ¿dónde está mi manta?» Daniel soltó una risita. «Mira debajo de tu saco. Seguro la pateaste mientras te movías». Ellie buscó, revisó, y luego se sentó con el ceño fruncido. «No, en serio. Estaba aquí». Nos pusimos a revisar. Nada de manta. Al principio nos causó gracia. Ellie siempre fue el distraído del grupo. Una vez intentó cargar su celular con una pajilla, pero revisamos debajo del escritorio, detrás de la cama, incluso salimos al pasillo. Nada. Daniel terminó dándole una manta extra del armario y seguimos con lo nuestro. Estábamos a la mitad de un video de No te rías cuando Sean se incorporó abruptamente. «Ok, esto ya no tiene gracia. ¿Dónde demonios está mi manta?» Ya no sonaba divertido. Tampoco sus caras lo eran. «¿Nos estás tomando el pelo?», pregunté. «No, amigo. En serio. Estaba usándola hace un minuto». Daniel encendió la luz del techo. Se sintió como si un cubo de hielo cayera sobre todos. El ambiente cambió de golpe. Silencio total. Esta vez buscamos con más desesperación. Incluso fui al cuarto de lavandería y a la habitación de invitados en la planta baja. Nada. 2 mantas desaparecidas. En una casa cerrada. En una habitación cerrada. Ni siquiera Sadie, la Golden Retriever de Daniel, había entrado en el cuarto. Asumimos que estaba como siempre, dormida con la nariz metida bajo el sofá del salón. «Entonces, ¿quién demonios se llevó las mantas?», preguntó alguien. «No me gusta esto», murmuró Ellie. «Esto parece cosa de fantasmas o algo raro». Daniel intentó quitarle seriedad al asunto. «Vamos, chicos, seguro es una broma. Mi hermano no vive tan lejos. Podría haber venido sin avisar». Le llamó. Fue directo al buzón de voz. Intentamos volver a relajarnos, pero el ambiente ya no era el mismo. Nadie reía. Finalmente decidimos ir a la cocina a calentar unos bocadillos. Estuvimos fuera unos 20 minutos, no más. Al regresar, Sean se quedó paralizado en seco. No puede ser. Su saco de dormir había desaparecido. No solo la manta, el saco entero, desaparecido.
Nos quedamos inmóviles, observando el hueco vacío en el suelo como si estuviéramos frente a una escena del crimen. No tenía sentido. Todos habíamos estado arriba. Nadie escuchó pasos. Nadie vio nada. Entonces lo noté. Un trozo de tela, como franela gris, asomando desde debajo de la cama de Daniel. «Oigan», dije, «hay algo ahí abajo». Me agaché y estiré la mano. En cuanto mis dedos tocaron la tela, se oyó un crujido, como el sonido de alguien moviéndose sobre plástico. Sentí como se me helaba la sangre. Me incliné más, esperando encontrar la manta hecha bola. Pero lo que vi fueron unos ojos, ojos que me devolvían la mirada desde la oscuridad. Grité, y los demás también. Salimos corriendo del cuarto empujándonos unos a otros en un ataque de pánico total. Daniel cerró la puerta de un portazo y le echó el seguro. Quedamos jadeando y temblando en el pasillo. «¿Qué carajos fue eso?», gritó Sean. «¿Quién demonios era?», añadió Eli. «Pensé que era tu perra», gritó alguien. Daniel, blanco como una sábana, negó con la cabeza. «Sadie está en el sofá. No se ha movido en toda la noche». «Eran ojos», balbuceé. «Ojos humanos, no de animal. Humanos». No volvimos a entrar a esa habitación. Arrastramos los sacos de dormir a la sala y dormimos allí, con las luces encendidas. Sadie, por primera vez en toda la noche, se acurrucó a nuestro lado, pero la forma en que miraba hacia el pasillo lo hacía todo peor. Dormir, lo que se dice dormir, no lo hicimos. Cerca de las 3 de la madrugada, Sadie se levantó y empezó a gruñir, un sonido grave y profundo, con el lomo erizado. Miraba fijamente hacia el oscuro pasillo que conducía a las habitaciones. Entonces ladró, fuerte, agudo. Se oyó un crujido, una tabla del piso. Recuerdo a Daniel susurrar: «Hay alguien en la casa». Tomamos lo primero que encontramos: escobas, un atizador de chimenea, hasta un bate de Nerf, y nos quedamos ahí, armados y temblando, esperando que saliera el sol. Cuando la madre de Daniel volvió cerca de las 7 de la mañana, le contamos todo. No se rió, no dijo que lo imaginamos, nos creyó de inmediato. Luego vio las huellas embarradas. Comenzaban en la ventana del pasillo, apenas entreabierta, y llevaban directo al cuarto de Daniel. Llamó a la policía. Registraron la casa de arriba abajo. No encontraron nada. Dijeron que quizá había sido un animal o una broma. Tal vez uno de nosotros había caminado dormido y movido las mantas sin saberlo. Sabíamos que eso era mentira. Una semana después, Daniel me llamó. Su voz sonaba rara. «Encontraron a alguien», me dijo. Sentí un nudo en el pecho. Había estado viviendo en el ático, durante meses tal vez. Creen que entró por el acceso debajo del porche y simplemente se quedó. De noche bajaba, tomaba comida, mantas, lo que fuera. La policía halló envoltorios, botellas vacías, ropa nuestra, incluso cosas de nuestras mochilas. Me quedé sin palabras. «Tenía un cuchillo», añadió Daniel. «De casa. Lo encontraron allá arriba. Resulta que era un Frogger. Así llaman a las personas que viven ocultas dentro de casas ajenas. Se esconden en áticos, sótanos o espacios reducidos, y se mueven cuando duermes o sales. Observan, esperan, y a veces hacen cosas peores. Los policías dijeron que tuvimos suerte, que no nos escuchó. Pero nosotros recordamos esa noche, esa mirada, ese instante bajo la cama, y lo más perturbador, es probable que ya estuviera ahí mientras reíamos, mientras bromeábamos y jugábamos videojuegos, mientras caminábamos descalzos, mientras dormíamos en el suelo. Seguramente estuvo debajo de la cama todo el tiempo, observando. Nunca volvimos a dormir en casa de Daniel. Se mudaron el verano siguiente. Su madre no pudo soportarlo, no después de saber lo que había pasado. La entrada al ático era solo una tapa en el techo del pasillo. Bastaba una mano para abrirla. Y cuando pienso en esa noche, no recuerdo las bromas, ni los juegos, ni los pizza rolls.
Recuerdo el sonido de una respiración detrás de la pared y los ojos en la oscuridad. Historia 2. Yo nunca fui el paranoico del grupo. Ese papel siempre lo ocupaba Trevor, o a veces Brandon, cuando se metía en esos túneles infinitos de YouTube a altas horas de la noche viendo videos sobre robos o secuestros del cartel. Yo era el que decía que se tranquilizaran, el que aseguraba que el mundo no era tan terrible, que la mayoría de la gente no era mala, que esas cosas simplemente no pasaban. Eso fue antes del verano pasado, antes de la noche en que todos dejamos de ser niños. Todo comenzó como cualquier otra pijamada que solíamos tener. Una tradición en realidad. Desde la secundaria cada verano nos turnábamos para dormir en casa de alguno del grupo. Pasábamos la noche entre comida chatarra, películas de terror y juegos tontos como ¿preferirías o pelearías con un oso por $1.000.000? Aquella vez nos tocó en la casa de Caleb. Era una vivienda de un solo piso, amplia, ubicada en la periferia del pueblo, en una zona residencial llamada Brookside Pines. Sonaba elegante, pero era más bien tranquila, con familias normales, algunos jubilados, el tipo de barrio donde los niños andan en bicicleta al atardecer y todo el mundo saluda, aunque no sepa tu nombre. Los padres de Caleb eran de esos que compraban snacks por toneladas en Costco y nos dejaban hacer lo que quisiéramos con tal de que no destrozáramos la casa. Su papá era piloto, casi siempre de viaje, y su mamá trabajaba de noche como enfermera. Ese viernes se fue alrededor de las 6:30 de la tarde, recordándonos con una sonrisa cómplice que no nos acostáramos demasiado tarde, sabiendo perfectamente que lo haríamos de todas formas. Esa noche estábamos 5, yo, Isaac, Caleb, obviamente, Trevor, Brandon y Eric. Todos teníamos 17. Estábamos en nuestro último año de secundaria y había una especie de sensación silenciosa de que podría ser una de las últimas verdaderas pijamadas antes de que llegara la universidad, el trabajo o lo que fuera que el mundo adulto tuviera preparado para nosotros. Todo se sentía normal, cómodo, familiar, hasta que dejó de serlo. Empezamos tranquilos. Pizza, Mountain Dew, unas partidas de Mortal Kombat y luego vimos El Conjuro en el televisor gigante de Caleb. Alrededor de las 10 alguien propuso jugar a las escondidas con linternas afuera, pero lo descartamos. Demasiado húmedo, muchos insectos. Además, era una de esas noches en las que incluso el aire parecía inmóvil. Nada de brisa, solo calor apretando los cristales como si quisiera entrar. Cerca de las 11:15 sonó el timbre. Caleb frunció el ceño. ¿Esperan a alguien? Nadie dijo que sí. Fue a mirar por la mirilla y luego entreabrió la puerta. Ah, es solo Mason, mi primo. Ninguno lo conocía bien. Yo lo había visto 1 o 2 veces, con suerte. Era un par de años mayor que nosotros, tal vez 20. Siempre tenía esa expresión medio dormida, medio burlona, como si no pudieras saber si estaba aburrido o juzgándote. ¿Qué onda?, dijo Mason entrando como si la casa fuera suya. Escuché que tenían pizza. Caleb soltó una risa incómoda. Sí, quedó algo. Mason ni preguntó. Agarró un plato de papel y empezó a apilar rebanadas mientras nosotros pausábamos la película en silencio. No fue grosero exactamente, pero era evidente que no vino a convivir con nosotros. Brandon se inclinó hacia mí y murmuró: «Este tipo me da mala espina». Me encogí de hombros. Es solo más grande, o anda volado, quién sabe. Mason no se quedó mucho, tal vez unos 40 minutos. Comió casi todo lo que quedaba, revisó su celular sin parar. Dijo algo sobre encontrarse con unos amigos más tarde y se fue. Caleb no le dio importancia. Dijo que a veces Mason se quedaba ahí cuando las cosas se ponían difíciles en su casa, que sus padres estaban de viaje y él tenía llave. Fue raro, sí, pero todavía no lo suficientemente raro como para sonar a alarma. Nos acomodamos alrededor de la medianoche. Caleb trajo los sacos de dormir, cojines del sofá y los regamos por todo el salón. Dejamos encendida la luz de la cocina para no estar en completa oscuridad.
todos medio dormidos, diciendo tonterías para hacernos reír antes de caer rendidos. Alrededor de la 1:20 de la mañana me desperté, no por una pesadilla, por un sonido, un suave clic, luego un golpe sordo, como si alguien deslizara la puerta de cristal de la cocina. Parpadeé en la penumbra, con el corazón golpeándome el pecho. Al principio pensé que era Caleb buscando algo de comer, pero cuando volteé lo vi enrollado en su saco, completamente inmóvil, profundamente dormido. Fue entonces cuando escuché las voces, bajitas, apagadas, 2, y de pronto las luces se encendieron de golpe, y el tiempo se detuvo. Había 2 hombres, ambos con pasamontañas negros. Uno tenía un arma, no una de esas falsas de utilería. Era real, fría, pesada. Apuntó hacia nosotros y gritó: «Levántense, no se muevan, manos donde pueda verlas». Me paralicé. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Levanté los brazos, el corazón estallándome en el pecho. Recuerdo a Caleb sentándose aturdido, a Brandon soltando un gemido, a Eric susurrando «Dios mío» una y otra vez. El segundo tipo traía una bolsa de lona y comenzó a dar órdenes. Celulares, carteras, relojes, todo en el centro. Ya. Obedecimos. No por valentía. Lo hicimos porque ese hombre apuntaba con un arma y tenía la mirada de quien ya ha disparado antes. Trevor soltó su teléfono demasiado rápido y cayó al suelo con ruido. El del arma se enfureció y apuntó directo a su cabeza. «¿Crees que esto es un chiste? Hazlo otra vez y juro que...» No, perdón», temblaba Trevor. Todos estábamos temblando. El segundo hombre revolvió la mochila de Eric, vaciándola por completo. Incluso se quedó con un frasco de colonia usado. Era un robo, rápido, silencioso, organizado, como si ya lo hubieran hecho antes. Y entonces ocurrió algo que me heló hasta los huesos. El del arma giró apenas la cabeza. Una mirada fugaz, y Caleb le devolvió la mirada. No con pánico, no con miedo, con calma. Se miraron por una fracción de segundo, pero fue suficiente. No dije nada en ese momento. Me convencí de que lo había imaginado, hasta que noté otra cosa. No tocaron nada de Caleb. Su celular seguía sobre el brazo del sofá, su billetera a medio salir de la mochila, sus Jordan carísimos junto a la puerta, intactos. No entendía qué pensar, hasta que el tipo de la bolsa disparó hacia el techo. El estruendo fue brutal. Pedazos de yeso llovieron desde arriba. Trevor gritó. Brandon se encogió en posición fetal. Eric se quedó paralizado. Y Caleb tardó en reaccionar. Flinchó un segundo tarde, como si supiera que el disparo venía. «Cállense», rugió el del pasamontañas. «El siguiente no va a fallar». Terminaron de saquearnos. Teléfonos, cargadores, un Nintendo Switch, unas bocinas Bluetooth, y salieron corriendo hacia la noche. Nos quedamos en silencio, respirando, esperando otro disparo, pero no llegó. No llamamos a la policía, no de inmediato. Llamamos a nuestros padres. Aparecieron furiosos, asustados, exigiendo respuestas. Caleb fingió sorpresa. Dijo que no tenía idea de quiénes eran, que debieron forzar la entrada, que tuvimos suerte de salir vivos. Pero no le creímos, no después de lo que vimos, no después de que empezamos a atar cabos. «Tu primo vino más temprano», dijo Brandon despacio. «Y después aparecen estos tipos. Qué coincidencia, ¿no?» Caleb lo negó todo. «Creen que yo los metí. Váyanse al diablo». Pero sudaba, no de miedo, de culpa. Trevor señaló los Jordan sin tocar. «¿Por qué no se los llevaron? Valen más que toda mi mochila». Eric no dijo una sola palabra, solo lo miraba, como si estuviera frente a un extraño. Y yo hice la pregunta que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. «¿Tú los conocías?» Caleb no respondió. Ese silencio gritó más fuerte que cualquier disparo. Días después supimos que Mason tenía antecedentes.
Robo menor. Allanamiento. Lo habían arrestado más de una vez. La policía nunca se involucró con lo que nos pasó. Nuestros padres no quisieron que nos metiéramos en temas legales. Buscaron excusas. Dijeron que tal vez los tipos solo tuvieron suerte, que quizá Mason no tuvo nada que ver. Pero nosotros sabíamos la verdad. Jamás volvimos a saber de Caleb. Cambió de escuela 2 meses después. Se fue a vivir con unos parientes en otro estado. A veces todavía me despierto a la 1:20 de la madrugada. Aún escucho la puerta corrediza deslizándose. Todavía siento ese cañón de pistola apuntando a mi pecho. Pero lo que más me persigue no es el miedo, es la traición. No fue solo un robo, fue una decisión. Una que tomó alguien en quien confiábamos, con quien reímos, jugamos videojuegos, crecimos. El peor tipo de monstruo no es el que irrumpe en tu casa, es el que los deja entrar y se queda mirando cómo te destruyen. Historia 3. Todo comenzó con una pijamada. Nada fuera de lo normal. Solo 4 chicas, una casa antigua y una cámara prestada. Pero cosas así rara vez se quedan en lo simple. No cuando hay algo observando desde las sombras. No cuando ya está en la imagen, antes de que alguien siquiera abra la puerta. Yo tenía 13 años cuando ocurrió. Esa clase de 13 en la que aún le dices mami a tu madre cuando tienes miedo, aunque estás esforzándote mucho por dejar de hacerlo. Mi mejor amiga en ese entonces, Callie Rhodes, nos había invitado a pasar la noche a su casa un viernes por la noche. Nosotras éramos Harper, June y yo. Vivía en una de esas casas grandes y viejas, ubicadas en la periferia de un pequeño pueblo llamado Ashmill. Una de esas casas que parecen estirarse como si estuvieran despertando de un largo sueño. Su familia se había mudado allí el año anterior desde algún lugar al norte del estado, y a todas nos parecía genial que Callie tuviera el ático solo para ella. Nadie más que conociéramos tenía algo así. El ático era extraño, sí, pero no en un mal sentido. Tenía techos inclinados, pisos de madera antigua que crujían con cada paso, y una de esas ventanitas redondas al fondo que parecía sacada de un cuento. Siempre estaba algo frío allá arriba, sin importar la estación. Pero Callie lo había transformado. Cubrió el suelo con almohadas y sacos de dormir. Colgó luces de hadas y subió una vieja tele con un reproductor de DVD para que se sintiera más como un lugar de reunión adolescente que un simple depósito polvoriento. Ya habíamos estado ahí otras veces. Jugamos verdad o reto. Susurramos sobre chicos. Hicimos bromas telefónicas a niños que ni siquiera nos gustaban. Pero esa noche se sentía distinta. Y todavía no sé si fue por lo que ocurrió después, o si algo en mi interior ya presentía, desde que crucé el umbral, que algo no estaba bien. La mamá de Callie nos preparó pizza casera, y su papá estaba fuera por trabajo, así que prácticamente teníamos la casa para nosotras solas. Tenía un hermano mayor, Ryan, pero esa noche estaba en casa de un amigo. Solo nosotras, el ático, y unas cuantas horas para matar el tiempo. Callie siempre encontraba cosas raras en esa casa. Semanas atrás dijo que había hallado unas cartas antiguas en el espacio detrás de una pared, dentro de una caja musical con una bailarina giratoria. Solo que la bailarina no tenía cabeza. Ese tipo de casa. Pero esa noche nos mostró otra cosa. Había encontrado la vieja cámara de su papá. Una Sony Cybershot plateada y gruesa, de esas de principios de los 2000, con una pequeña pantalla digital en la parte trasera y un flash tan potente que hacía que todo se viera pálido y deslavado. La encontré en una caja debajo de las escaleras del ático, dijo arrojándola entre las mantas. Todavía funciona. ¿Quieren jugar con ella? Por supuesto que sí. Teníamos 13 años, estábamos aburridas y teníamos demasiada azúcar en el cuerpo por culpa de las sodas y los caramelos. Nos tomamos fotos haciendo caras tontas, posando como modelos, como vampiras, como brujas. Cualquier cosa que se nos ocurriera. El flash era tan fuerte que hacía que todo pareciera fantasmal. Eso solo lo volvía más divertido. Callie me retó a bajar sola al sótano y sacar una foto con las luces apagadas.
Me acobardé después de solo 3 pasos. Harper y June bajaron conmigo. Sacamos algunas fotos borrosas junto a la vieja lavadora y luego salimos corriendo cuando oímos un golpe en el piso de arriba. Pensamos que eran las tuberías o el gato. La familia de Callie tenía un gato viejo y gris llamado Buttons que se movía como humo. Nos reímos, subimos de nuevo al ático y nos dejamos caer entre los sacos de dormir. Más tarde, alrededor de la medianoche, estábamos acurrucadas, medio dormidas, cuando Callie empezó a revisar las fotos en la cámara. Nos acercamos a ella para reírnos de nuestras poses ridículas, señalándonos y burlándonos entre nosotras como siempre, hasta que Callie se detuvo. No dijo nada al principio, solo frunció el ceño, retrocedió una imagen, luego avanzó otra vez. «Espera», murmuró. «¿Quién es ese?» «¿Qué cosa?», dijo June asomándose por encima de su hombro. «Esas somos nosotras en la sala». «Sí, pero mira». Callie giró la cámara hacia nosotras. Era una foto de Harper, June y yo en la sala, fingiendo que levitábamos frente al sofá, los brazos alzados y la boca abierta como si estuviéramos haciendo hechizos. Pero detrás de nosotras, justo al borde del pasillo, había una figura, alta, masculina, piel pálida, ropa oscura, solo de pie ahí, observando. «No recuerdo que hubiera nadie detrás de nosotras», dijo Harper con voz tensa. «Estábamos solas, ¿verdad?» Sentí como se me secaba la boca. «Tal vez es Ryan», dije. «Capaz volvió antes». «No», susurró Callie. «Me mandó un mensaje hace una hora. Dijo que se quedaba allá». Presionó el botón otra vez. En la siguiente foto el hombre estaba más cerca. Ahora estaba parado en la entrada de la cocina, justo detrás del hombro de Harper. Su rostro seguía inexpresivo, vacío, pero sus ojos estaban fijos en la cámara. June ahogó un grito y se cubrió hasta el cuello con su saco de dormir. «Esto es una broma, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Lo editaste o algo?» «Es una cámara digital», le respondí. «No se puede editar una foto directamente en la cámara». La mano de Callie empezó a temblar mientras avanzaba otra imagen. En esta, June y yo estábamos en el suelo fingiendo pelear. Harper nos lanzaba una almohada. Y él estaba justo detrás de mí, a apenas unos pasos, con la mano estirada hacia mi hombro. Sus dedos estaban a 1 centímetro de tocarme. Sentí un nudo subir por mi garganta. Estaba tan cerca, susurré. ¿Cómo no lo vimos? «Lo habríamos escuchado», dijo Callie con voz quebrada. «Estaba justo detrás de ti». El miedo no nos golpeó de inmediato. Fue como si el aire en el cuarto se volviera más denso, más pesado, como si nuestras mentes lucharan por convencerse de que no era real. Pero las imágenes estaban ahí, claras, nítidas. Él había estado allí, con nosotras. «Voy a buscar a tu mamá», dijo June incorporándose. «No», Callie la detuvo tomándola del brazo. «Van a decir que es falso o cualquier tontería. Mejor, revisemos la casa primero». En ese momento supe que Callie estaba realmente asustada. Ella nunca revisaba nada por sí sola. Siempre mandaba a su hermano al sótano cuando veíamos películas de terror. Pero esa vez agarró una escoba y bajó las escaleras encabezando el grupo. Encendimos cada lámpara de la casa. Revisamos debajo de las camas, dentro de las duchas, en el garaje. La puerta trasera estaba cerrada con llave. Todas las ventanas también. «No hay forma», susurró Harper. «No hay manera de que haya entrado y salido sin que lo notáramos». Despertamos a la mamá de Callie. Se alarmó al ver nuestras caras, más aún cuando vio las fotos. No dijo mucho. Sus ojos iban de una imagen a otra y sus labios se apretaron en una línea tensa. El padre de Callie regresó temprano a la mañana siguiente. Se llevó la cámara para revisar la configuración, pero lo vimos en su cara. Él tampoco creía que fuera solo un reflejo o un error del lente, aunque lo peor ocurrió después, cuando Callie quiso mostrarle las fotos de nuevo a sus padres.
Ya no estaban. Todas las que tomamos esa noche habían desaparecido. Las imágenes antiguas seguían en la memoria, pero las de esa noche, las del hombre, borradas. Nadie la tocó, juró Callie. Yo no borré nada. Su madre intentó calmarnos. Las tarjetas viejas se corrompen. A veces las fotos simplemente se pierden. Pero no se sentía como un error técnico. Se sentía como si algo no quisiera que lo recordáramos. Le rogamos al padre de Callie que llevara la cámara a alguien que pudiera recuperar los archivos, pero dijo que la tarjeta era demasiado vieja, demasiado dañada, y ahí quedó todo. O al menos, así debía terminar. Ninguna de nosotras volvió a esa casa. Callie empezó a juntarse con otras chicas en la escuela. Harper se mudó el verano siguiente. June dejó de responder los mensajes meses después. Y jamás volvimos a hablar del tema. Pero incluso ahora, 30 años después, todavía recuerdo su rostro. No se veía enojado, ni triste. Solo estaba como si él perteneciera a esa casa más que nosotras. Como si nosotras hubiéramos invadido su espacio, y no al revés. He contado esta historia tal vez 3 veces en mi vida. Nadie la cree. Dicen que fue un sueño, que inventamos las fotos, que era algún padre disfrazado jugando con nosotras. Pero yo recuerdo cómo me sentí al ver esa última imagen, lo cerca que estaba, cómo casi podía sentir su respiración en mi cuello, aunque en ese momento no sentí nada. Ese tipo de cosas no se olvidan. No puedes. Historia 4. Ni siquiera quería ir a esa pijamada. Fue una de esas invitaciones a las que dices que sí, solo porque todos los demás ya confirmaron, y no quieres ser la única que queda fuera. El grupo llevaba hablando de eso toda la semana. Viernes por la noche en casa de Miles. Películas y comida chatarra. Sin padres. Ni siquiera conocía bien a Miles. Iba a la misma escuela y compartía un par de clases conmigo. Siempre era callado y algo extraño. No de forma amenazante, solo diferente. Del tipo de chico que usa sudaderas con capucha incluso en pleno verano y escribe en un cuaderno negro mientras los demás intercambian papas fritas y hablan de fútbol. Pero mis amigos iban a ir. Jenna, Aiden, Rosie, Liam y Chris. Así que dije que sí. Lo que no sabía era que sería la primera pijamada de Miles en su vida. Vivía al final de Larkspur Lane, en una de esas casas antiguas de 2 pisos, con escalones de madera y un porche que rodeaba toda la estructura. De esas que alguna vez fueron hermosas, pero ya no recibían cuidado. La pintura estaba descascarada en los marcos de las ventanas, la luz amarilla del porche parpadeaba, y el césped del frente estaba medio seco. Sus padres no iban a estar. Se habían ido a Vermont por el fin de semana a un retiro de trabajo y lo dejaron solo, con dinero para pizza y una lista de números de emergencia. Viéndolo en retrospectiva, esa fue probablemente la primera señal de alarma. ¿Quién deja solo a un chico de 15 años todo un fin de semana con otros 6 adolescentes? Pero igual, todos fuimos. Miles abrió la puerta con su clásica sudadera negra, claro. Nos saludó con un leve movimiento de cabeza, sin decir casi una palabra, y nos dejó pasar. La sala estaba apenas iluminada con un par de lámparas de mesa, las cortinas cerradas. Junto al televisor, viejo y cubierto de polvo, había una pila de películas de terror en DVD, un tazón enorme de palomitas y varias sodas genéricas. Buen ambiente, comentó Aiden dejando su mochila. Gracias, murmuró Miles quedándose quieto junto a la ventana, como si no supiera qué hacer ahora. Nos fuimos acomodando como pudimos. Jenna se cubrió las piernas con una manta. Rosie se tiró en el suelo, y Chris no paraba de hacer chistes ruidosos para romper el silencio extraño. Yo me senté en un extremo del sofá y solo observé por un rato. Miles no parecía relajarse en ningún momento. Seguía mirando de reojo la puerta principal y el pasillo a su espalda, como si estuviera esperando algo. La primera película fue una de esas clásicas de los 80.
Adolescentes tontos corriendo por un bosque, sangre falsa, gritos exagerados. Nos ayudó a aflojar un poco el ambiente. Reímos por las actuaciones malas, lanzamos palomitas cuando alguien se asustaba. Por un rato se sintió como una pijamada normal. Eso cambió con la segunda película. Era lenta, en blanco y negro, extranjera, sobre una casa embrujada. Miles no se sentó con nosotros. Se quedó de pie detrás del sofá, no mirando la película, sino mirándonos a nosotros. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego vi cómo Rosie se movía incómoda y Chris giraba la cabeza para mirar. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Aiden. Miles parpadeó lento. Esta está basada en una historia real, dijo. Nadie respondió, pero él siguió hablando con voz baja y constante. La mayoría de la gente cree que los fantasmas hacen ruido, pero no, solo observan. Te miran hasta que dejas de darte cuenta. Genial, gracias por eso, murmuró Jenna. Solo digo, encogió los hombros Miles. Intentamos ignorarlo y terminar la película, pero el ambiente ya no era el mismo. La habitación se sentía más fría. Nadie hablaba realmente. Rosie le susurró algo a Jenna, que solo negó con la cabeza y miró el reloj. Eran apenas las 10:45. Después de la película, Miles ofreció darnos un recorrido por la casa. Nadie moría por conocer más, pero Liam, siendo como es, dijo, «Claro, ¿por qué no?». Y eso hizo que todos nos levantáramos. Subimos al segundo piso. Su habitación tenía un leve olor a polvo y algo como clavos de olor. Era extraño. Las paredes estaban llenas de estanterías, libros, velas y unas figuritas hechas de tela y cuerda. Parecían hechas a mano. Algunas tenían botones por ojos, otras no tenían ojos. A algunas les faltaban brazos o piernas. ¿Las hiciste tú?, preguntó Jenna forzando una risita. Miles asintió. Sí, solía hacerlas cuando no podía dormir. ¿Y qué se supone que son? Personas, respondió. Más o menos. Evité mirarlas demasiado. Una de ellas tenía hilo rojo cosido en la boca y... Juro que cuando entramos miraba hacia un lado, pero ahora estaba girada ligeramente hacia la puerta. Abrió su armario. Dentro había una figura alta, casi del tamaño de una persona, sentada en una silla de madera antigua. Llevaba una túnica negra larga y su rostro estaba cubierto con un saco de arpillera. Tenía un parche cosido donde debería estar la boca. El cabello no era de estambre, era real, marrón, delgado y sucio. «Este es el vigilante», dijo Miles, sonriendo por primera vez en toda la noche. «Él lo ve todo». «Dios», susurró Rosie. «Ok, yo ya quiero volver abajo». Pero Miles siguió hablando. «No deberías mirar sus ojos demasiado tiempo. No le gusta. Ni siquiera tiene ojos», murmuró Liam. «Los tiene, debajo del saco». De regreso en la sala casi nadie habló. La tercera película comenzó, pero nadie la miraba realmente. Yo seguía mirando hacia las escaleras, esperando ver esa cosa parada allí. Poco a poco todos empezaron a quedarse dormidos. Aiden y Chris cayeron rendidos en sus sacos. Jenna y Rosie hablaban en susurros hasta que también se acomodaron. Intenté cerrar los ojos, pero no dejaba de pensar en el vigilante. Sentía como si algo aún estuviera despierto. No sé qué hora era cuando me desperté. La TV mostraba una pantalla azul. Todo estaba en silencio. Y algo se sentía mal. Me senté despacio, frotándome los ojos. La sala estaba oscura, pero la luz del pasillo estaba encendida. Había una silueta al borde de esa luz. Al principio creí que era Miles, pero no. Era más alto, más delgado, y llevaba la misma túnica del muñeco, el mismo saco de arpillera sobre la cabeza. Me quedé congelado. La figura no se movía, solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente ladeada. Estiré la mano con cuidado y empujé a Aiden. Se removió, pero no despertó. Cuando volví a mirar, el pasillo estaba vacío.
Me dije que estaba soñando. Tenía que ser un sueño. Me recosté de nuevo, el corazón latiendo a 1000 por hora, y me cubrí hasta el mentón. Pero entonces lo oí, el crujido, tablas del piso en el segundo nivel, luego otro y otro, pasos, lentos, deliberados. No fui el único que lo escuchó. Rosie se incorporó, los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, susurró. Jenna ya estaba despierta, abrazando su manta. Miles nunca volvió a bajar. Los pasos se detuvieron. Luego el sonido de algo arrastrándose, como una silla. Jenna dijo que quería irse. Susurró que iba a buscar su bolso y llamar a su papá. Chris le dijo que exageraba. Pero entonces, las luces se apagaron. Todas. El pasillo, las lámparas, hasta el resplandor azul de la TV. Desaparecieron. Oscuridad total. Gritamos. Buscamos nuestros celulares a tientas. El mío, sin batería. El de Rosie también. El de Aiden no encendía. El de Jenna parpadeó y luego se apagó. Entonces oímos movimiento en las escaleras. Rápido. Como si algo corriera. Y luego estaba en la sala. Lo juro por Dios. Lo sentí. Una presencia pesada. Aire frío. Una respiración rasposa, lenta. Alguien gritó. Alguien se estrelló contra la pared. Me agaché cubriéndome la cabeza. Y después, nada. Silencio. Las luces parpadearon y volvieron. Miles estaba de pie en el pasillo con ropa normal, sosteniendo una caja de cereal. ¿Qué pasó?, preguntó parpadeando como si acabara de despertarse. ¿Por qué están tan asustados? Nadie respondió. Rosie rompió en llanto. Chris le gritó que se callara. Aiden temblaba. Nos fuimos todos. Jenna le escribió a su papá desde la calle y esperamos junto al buzón. Nadie dijo ni una palabra durante el camino a casa. Nunca volví a Larkspur Lane. Ninguno de nosotros lo hizo. Miles dejó de ir a la escuela 2 semanas después. Se decía que se había cambiado. Nadie supo a dónde. A veces, tarde en la noche, sigo viendo ese pasillo en mis sueños. La figura alta, el saco de arpillera, la forma en que ladeaba la cabeza, como si pudiera oír lo que pensaba. Y lo peor de todo es que no era un muñeco. Se había movido y sabía que yo lo estaba mirando. Historia 5. Todo comenzó el verano antes de entrar a 7º grado, cuando solía pasar casi todas las noches en casa de mi mejor amiga, Mia Thompson. Éramos vecinas en Oak Ridge Drive, una tranquila calle de clase media en un pueblo llamado Fairhaven, en Michigan. El tipo de vecindario donde la gente aún se saludaba al pasar y los niños andaban en bicicleta hasta que se encendían las luces del porche. Mia y yo éramos inseparables. Nuestros padres bromeaban diciendo que debimos haber sido gemelas en otra vida. Si yo no estaba en su casa, ella estaba en la mía, y durante el verano prácticamente vivíamos juntas. Su casa era más antigua que la mía, una colonial azul de 2 pisos, con contraventanas blancas, pisos de madera desgastada y una escalera que crujía con cada paso, haciendo imposible moverse sin ser detectada. Su cuarto estaba en la planta alta, al frente, con 2 amplias ventanas que daban a la calle. Era de esas habitaciones con personalidad, que parecían tener vida propia, pero que crujían y susurraban cuando la casa se asentaba. Sus padres, Eric y Dana, siempre fueron amables conmigo y me dejaban quedarme a dormir siempre que quisiera. Se sentía como un segundo hogar. Esa noche de viernes a mediados de julio comenzó como cualquier otra. Caminé hasta su casa justo después del almuerzo, cargando mi saco de dormir bajo un brazo y una bolsa plástica con snacks y una sudadera extra. El aire estaba pesado por la humedad y el aroma de hamburguesas asadas se deslizaba por el vecindario. Mia me recibió en la puerta, sonriendo como si me hubiera estado esperando todo el día. «Por fin», dijo. «Estaba a punto de bajar a arrastrarte».
Dentro de la casa el ambiente era fresco gracias a los aires de ventana que zumbaban suavemente. Pasamos el día haciendo lo de siempre, viendo videos tontos en YouTube, scrolleando TikTok, pintándonos las uñas y chismeando sobre nuestros compañeros de clase. La cena fue espaguetis con pan de ajo, y después su mamá nos trajo brownies recién horneados, aún tibios. Cuando subimos a su cuarto, el cielo ya había pasado del rosa al púrpura oscuro. Las farolas comenzaban a encenderse una por una, bañando la calle con una luz amarilla tenue. Nos metimos bajo una fortaleza de mantas que habíamos armado con sillas y luces, y vimos una película de terror en su iPad. Pausábamos cada tanto para gritar con los sustos, y luego reírnos de lo asustadas que estábamos. Recuerdo haber revisado la hora cuando terminó la película, 12:04 de la mañana, y fue entonces cuando todo cambió. «Mira», dijo Mía de pronto, apartando la manta de su cabeza y arrastrándose hasta la ventana. La seguía aún riéndome por el final de la película, pero al ver su rostro, labios apretados, ojos entrecerrados, me detuve en seco. «¿Qué pasa?», pregunté. No respondió, solo señaló con el dedo. Allí abajo, bajo la luz parpadeante de la farola, un hombre caminaba lentamente por la acera. Al principio no le di importancia. A veces la gente sacaba a pasear a sus perros incluso tarde, pero este hombre no tenía perro, y tampoco parecía ir hacia ningún lugar. Avanzaba unos metros, se detenía, se giraba, volvía sobre sus pasos, una y otra vez, como si esperara algo o a alguien. «¿Lo conoces?», susurré. Mía negó con la cabeza. Nunca lo había visto. No estaba vestido como alguien que sale a correr o a caminar. Llevaba una sudadera oscura con capucha puesta, a pesar de que hacía al menos 24 grados. Pantalones anchos, botas y las manos metidas en el bolsillo delantero. Lo observamos en silencio, pegadas al vidrio, el aliento empañando el cristal. Después de unos minutos dejó de caminar. Se quedó de pie, quieto, mirando a su alrededor. Y entonces, como si sintiera nuestra mirada, levantó la cabeza y nos miró directamente. Nos tiramos al suelo al instante. Los corazones nos latían con fuerza. Podía oír a Mía susurrar: «¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo?». Quería creer que no nos había visto. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez solo miró hacia la casa. Pero ambas sabíamos que no era así. Nos quedamos en el suelo, en silencio, sin hablar, escuchando con atención. Pasados unos minutos nos reímos nerviosamente, intentando quitarnos el susto de encima. Probablemente ni nos vio, dije más para convencerme a mí misma que a ella. «Sí», respondió Mía. «Tal vez solo está esperando un Uber o algo así». Pero en el fondo ninguna lo creía. Entonces se escuchó el golpe. 3 golpes lentos, deliberados en la puerta principal. Nos congelamos. La casa de Mía no tenía timbre. Si querías entrar, golpeabas o no entrabas. Nos quedamos ahí, esperando, deseando que hubiera sido nuestra imaginación. Otro golpe, esta vez más fuerte. Sus padres dormían al final del pasillo y no queríamos despertarlos a menos que estuviéramos seguras. Así que, estúpidamente, decidimos bajar en silencio para mirar por la ventanita junto a la puerta. No encendimos ninguna luz. Cada crujido de la escalera me revolvía el estómago. Cuando llegamos abajo, nos agachamos junto a la puerta y miramos por el cristal. Era él, el mismo hombre de la calle. Estaba demasiado cerca de la puerta, su rostro oculto por la capucha, pero su postura era tensa, encorvada. Giró un poco, como si nos sintiera, y luego lentamente dirigió la mirada justo hacia nosotras. Su cara era pálida, demacrada, con ojos hundidos y muy abiertos. Nunca olvidaré la expresión en ellos. No era como si nos estuviera mirando. Era como si estuviera mirando a través de nosotras. Nos agachamos otra vez. «¿Qué está pasando?», susurró Mía con la voz temblorosa. Y entonces,
Empezó a golpear, con ambos puños, una y otra vez. La puerta entera temblaba en su marco. Gritamos y salimos corriendo escaleras arriba. El papá de Mia fue el primero en despertar. Entramos gritando a su habitación, diciendo que alguien intentaba entrar. Cuando bajó corriendo, el hombre ya no estaba. La policía llegó 20 minutos después. Revisaron el jardín, el porche y recorrieron el vecindario, pero no encontraron rastro de él, ni huellas, ni un auto cerca, nada. Uno de los oficiales dijo que probablemente era alguien ebrio o drogado, un vagabundo al azar, pero no tenía sentido. ¿Por qué nos miró 2 veces? ¿Por qué no intentó forzar la entrada si realmente quería entrar? ¿Y por qué nos miró de esa forma, como si nos conociera? Llamé a mis padres y vinieron a recogerme. No dormí esa noche, Mia tampoco. Seguimos escribiéndonos mensajes hasta que salió el sol. Aún hablamos de esa noche, incluso hoy. Ambas tenemos 23 años. Yo vivo en otro estado y ella se mudó de esa casa hace 2 años. Pero hace unos meses me dijo algo que no he podido olvidar. Estaba revisando viejas fotos familiares y encontró una tomada en su 7º cumpleaños. Había globos, pastel, sus primos y amigos, incluida yo con una camiseta brillante y shorts azules. Y al fondo, cerca de la cerca, había un hombre. Llevaba una sudadera con capucha y miraba directamente a la cámara. Mia jura que nadie recuerda haberlo invitado. Sus padres no saben quién es. Me mostró la foto por videollamada. Se me heló la sangre. Era él, el mismo hombre. Estaba ahí, años antes de que lo viéramos caminando por la calle. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos abierto esa puerta, o si los padres de Mia no hubieran estado en casa esa noche. Y me atormenta pensar que tal vez él todavía está por ahí, esperando, observando. Historia 6. Todavía recuerdo cómo se sentía el aire esa noche. Cálido, inmóvil, y con ese tipo de silencio que solo notas cuando eres niño y estás esperando que algo emocionante ocurra. Cuando tenía 10 años, el verano significaba días largos, paletas pegajosas y pijamadas que duraban hasta que los primeros pájaros comenzaban a cantar. Solía pasar casi todos los fines de semana en casa de mi primo Liam. Su casa era distinta, más grande, más antigua, y con ese tipo de crujidos que hacían que cada juego de escondidas se sintiera como una aventura real. A diferencia de mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, su casa tenía verdaderos escondites, espacios angostos, escaleras que llevaban al ático, armarios viejos y un sótano con 3 cuartos de almacenamiento. Para mí era como un castillo. En esa época no teníamos iPads, ni TikTok, ni siquiera teléfonos propios. Si queríamos divertirnos, teníamos que inventar nuestros propios juegos. Y nuestro favorito era escondidas con linterna. Las reglas eran simples. Nada de luces, solo una linterna por persona. Y el que se escondía tenía 5 minutos de ventaja. Nos creíamos valientes, nos creíamos listos, pero en el fondo solo éramos niños, jugando a fingir en una casa que sabía cómo guardar secretos. Los padres de Liam siempre fueron relajados. Su mamá, la tía Rachel, trabajaba de noche en el hospital y su papá era topógrafo, así que a veces pasaba 2 o 3 días fuera. Esa noche ambos se habían ido a una fiesta de aniversario en Ocean View, un pueblo cercano. Planeaban pasar la noche en un hotel. El hermano mayor de Liam, Dean, tenía 17 y era rebelde, de esa forma típica de los adolescentes aburridos. Se suponía que él debía quedarse a cuidarnos, pero justo a las 9 de la noche, cuando estábamos terminando nuestros sándwiches de queso a la parrilla, Dean se apoyó contra la nevera y dijo: «Me voy un rato, no sean idiotas, no quemen la casa, y si alguien pregunta, estoy dormido arriba». «Cool», dijo Liam sin siquiera mirarlo. Dean no esperó respuesta. 1 minuto después escuchamos cómo se cerraba la puerta trasera. No era la primera vez que lo hacía.
A Liam le encantaba tener la casa para él solo, más espacio, cero reglas, y Dean disfrutaba escaparse. Era el acuerdo perfecto para ambos, y yo, siendo el primo invitado, no tenía voz ni voto. Comenzamos nuestro juego como siempre, piedra, papel o tijera. Perdí. Me tocaba esconderme primero. 5 minutos, dijo Liam sonriendo y sosteniendo su linterna azul barata como si fuera un arma. Y nada de subir al ático, haces trampa. Fue solo una vez, le respondí ya caminando de puntillas hacia la puerta del sótano. Y ni siquiera me encontraste. Mientras él contaba en la oscuridad del sótano, yo subí. No solo al primer piso, sino hasta el segundo. La casa de Liam tenía una distribución rara, como si la hubieran construido por partes a lo largo de las décadas. El segundo piso tenía una sala extra, 2 cuartos de invitados y un pasillo largo que siempre olía a naftalina y polvo. Me metí en la habitación más pequeña, al final del pasillo. Había 2 enormes puffs debajo de una ventana polvorienta y una colcha doblada sobre una caja cerca de la pared. Perfecto. Me acomodé entre los puffs y me cubrí con la colcha, dejando un pequeño hueco para respirar. La puerta estaba entreabierta, justo como para que Liam no sospechara. Solo tenía que quedarme quieto y esperar. Algo no se sentía bien. Pasaron unos minutos. Escuché crujidos en las escaleras. Pasos. Liam, pensé. Eran lentos pero seguros, como si no quisieran esconderse. La alfombra amortiguaba el sonido, pero aún así podía seguir el movimiento. Subieron al pasillo, luego entraron en el cuarto de invitados. Los pasos se detuvieron, y luego entraron en mi habitación. Me quedé inmóvil, con el corazón retumbando. Escuchaba con atención. Quienquiera que fuera se movió hasta el escritorio. Luego abrió el armario, después otro armario, y luego los cajones. Me confundí. Eso no era normal. Liam nunca revisaba cajones, solo alumbraba rápido con la linterna, y si no me veía en 30 segundos se iba. Entonces lo escuché, la voz de Liam canturreando. Ah, venía de arriba. El corazón se me desplomó. Eso significaba que no era él el que estaba en la habitación. Quien estuviera ahí no era Liam. Bajo la colcha no me moví ni un centímetro, pero mi mente gritaba. Levanté lentamente una esquina de la manta, solo un poco. La figura junto al escritorio no era un niño, era alta, mucho más que Dean. Debía medir más de 1,80. Llevaba unos jeans oscuros y una sudadera clara con la capucha puesta. No podía ver su cara, solo la silueta. En ese momento se quedó inmóvil. Liam volvió a llamar. Más cerca. Se acercaba a la habitación. El hombre, o quien fuera que fuese, se deslizó hacia la esquina, detrás de una pared corta junto al armario. Silencioso, tenso, como un depredador esperando. Liam apareció en la puerta con su linterna. Seguía jugando, iluminando distraídamente. El haz de luz rozó los puffs. No sabía si me había visto o no, pero decidí que tenía que moverme. Me incorporé fingiendo derrota. Ok, me atrapaste, dije riendo nerviosamente y arrojando la manta. Liam sonrió. Me costó esta vez. Me levanté, caminé hacia él y pasé mi brazo sobre su hombro. Vamos por algo de comer, le dije con una risa forzada, guiándolo fuera del cuarto. Al llegar a lo alto de las escaleras me acerqué a su oído y le susurré. Hay alguien ahí dentro. Tenemos que salir. Ahora. Liam se puso pálido. No discutió. Bajamos corriendo por las escaleras. Atravesamos la cocina y salimos por la puerta trasera directo al patio. Cruzamos corriendo hasta la casa de los vecinos. Ni siquiera recuerdo si tocamos. La señora Halpern abrió la puerta, vio nuestras caras y nos hizo pasar sin preguntar. Le contamos todo, atropelladamente. Llamó al 911 de inmediato. La policía llegó en 6 minutos. Desde la ventana de su sala vimos cómo entraban a casa de Liam. Linternas, voces altas. 5 minutos después lo sacaron esposado.
No era un vecino, ni un conocido de la familia. Había sido visto caminando por el vecindario 2 días antes, preguntando si alguien vendía herramientas o chatarra. La policía le encontró un destornillador y un cúter en el bolsillo de la sudadera. No tenía antecedentes, pero la forma en que se movía, cómo revisaba la habitación, cómo se quedó tan quieto, eso me persiguió durante años. Liam nunca quiso volver a jugar escondidas. Yo tampoco. Sus padres instalaron un nuevo sistema de seguridad. Dean fue castigado el resto del verano, lo cual me pareció poco, considerando lo que pudo haber pasado. Y yo, incluso ahora, tantos años después, no puedo dormir en una casa desconocida sin revisar cada armario y rincón. Sé lo rápido que puede cambiar la infancia, cómo la diversión se convierte en miedo con una sola respiración. A veces pienso en ese hombre, en lo tranquilo que se veía, como si esperara, como si ya lo hubiera hecho antes. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si Liam no hubiera dicho mi nombre? Historia 7. Nunca me gustó dormir en casas ajenas. Mi madre decía que era hogareño, pero no era eso. Era la forma en que las paredes extrañas parecían respirar por la noche, como no podía confiar del todo en las sombras, sobre todo cuando se suponía que debía estar durmiendo. Pero esa noche, con 13 años, hice una excepción por mi mejor amigo Alex. Era un viernes a finales de octubre y lo habíamos planeado desde hacía semanas. Su papá finalmente le había dado permiso para quedarse despierto hasta tarde y me prometió una maratón de Luigi's Mansion y suficientes pizza rolls como para enfermarnos del estómago. Alex vivía en una calle tranquila, en un pueblo rural a las afueras de Asheville, Carolina del Norte. De esos lugares con una sola carretera principal, una gasolinera y farolas que parpadeaban más de lo que iluminaban. Su casa estaba al final de un callejón sin salida, junto a otra casa vacía desde hacía más de un año. Justo al otro lado, un campo cubierto de maleza que probablemente no veía una podadora en una década. Detrás del jardín trasero, un bosque espeso, oscuro y enmarañado, incluso a plena luz del día. Esa noche estábamos en la sala de estar del nivel inferior, a solo un pasillo corto de la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero. El padre de Alex, Mark, dormía arriba en la habitación principal. La sala era nuestro reino por la noche. Sacos de dormir, snacks, el GameCube y una pila de películas de terror que por supuesto no deberíamos estar viendo. Comenzó a lloviznar alrededor de las 9. Para las 10 en punto, la lluvia se había convertido en una niebla fina y persistente. Y para las 11, el cielo tenía un tono morado amoratado, atravesado de vez en cuando por relámpagos silenciosos. Fue entonces cuando se escuchó el primer golpe. Estábamos completamente inmersos en una batalla contra un jefe cuando sucedió. 3 golpes, sólidos, deliberados contra la puerta corrediza de vidrio justo detrás de nosotros. Alex pausó el juego. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí. ¿Fue afuera? Tuvo que ser. Ninguno de los dos se movió de inmediato. Las persianas estaban cerradas, así que no podíamos ver nada. Ya sentía mi corazón acelerarse. Voy a mirar, susurró Alex poniéndose de pie. No lo hagas, le dije, quizá un poco más fuerte de lo necesario, pero ya estaba alcanzando el cordón. Me levanté del sofá de un salto y apagué la tele y la lámpara. La sala quedó en completa oscuridad. Afuera, incluso con las persianas bajadas, la noche parecía más clara que el interior. Los relámpagos iluminaban la niebla como flashes de cámara entre el humo. Alex abrió lentamente las persianas. No había nada, solo el brillo mojado del césped y el reflejo de nuestro propio miedo en el vidrio. No hablamos durante varios minutos. Nos quedamos ahí, sentados en la oscuridad, mirando la puerta, como si esperarla pudiera darnos una explicación. Finalmente volvimos a encender las luces y retomamos el juego, aunque yo no podía evitar mirar el cristal una y otra vez. Tratamos de convencernos de que no fue nada.
Quizá el viento, una rama, una ardilla. Una parte de mí incluso quiso pensar que era Mark haciéndonos una broma, aunque sabía que era lo último que él haría. Debía ser casi medianoche cuando volvió a pasar. Esta vez no fue sutil. Knock, knock, knock. Nos congelamos. 3 golpes, firmes, más fuertes que antes. Esta vez se sentían pesados, más intencionales. Ambos miramos hacia la puerta. Con las luces encendidas adentro, solo podíamos ver nuestro reflejo en el vidrio. Entonces un relámpago iluminó el patio, y por una fracción de segundo lo vi. Una figura, un hombre, de pie inmóvil, muy cerca del cristal, empapado. Vestía lo que parecía una sudadera oscura con capucha y botas pesadas. Su rostro, no pude verlo bien, pero sabía que nos estaba observando. Salimos corriendo. Alex casi tropezó con la mesa de centro y yo ya estaba a medio camino de las escaleras. Subimos directo al cuarto de su padre, abrimos la puerta y prácticamente lo sacamos de la cama. Mark no era del tipo que se asusta fácilmente. Aún medio dormido y confundido, tomó una linterna y un bate de béisbol de debajo de su cama. Salimos al patio trasero con él, poniéndonos los zapatos mientras caminábamos. La luz del porche se encendió, revelando solo pasto moviéndose y charcos. Pero entonces Alex señaló. «Huellas», dijo. Eran marcas profundas de botas en el barro, recientes. Iban directo hasta la puerta corrediza, y luego se desviaban. Seguimos el rastro por el jardín hacia el borde del bosque, pero justo antes de llegar a los árboles se desvanecieron. El barro se hacía más firme, difícil de seguir, y después nada. Nadie, ningún sonido, solo niebla, árboles y el retumbar lejano de los truenos. Regresamos a la casa. Mark revisó todo, volvió a cerrar con llave y nos dijo que nos quedáramos en la sala. Probablemente algún local haciendo una broma, murmuró. Pero yo noté que ni él se lo creía. Alex y yo nos metimos en los sacos de dormir, con los ojos bien abiertos. Esta vez dejamos la TV apagada, las persianas cerradas. Yo no podía dejar de mirar el reloj. Mi cuerpo estaba tenso, congelado en anticipación, esperando el siguiente golpe. Y cuando llegó, fue exactamente a las 12:15. Esta vez más suave, pero más intencional, como si la persona supiera que estábamos escuchando. Knock, knock. No dudamos. Ya estábamos subiendo las escaleras antes de que el sonido terminara de desvanecerse. Mark ya estaba despierto, vestido esta vez. Nos dijo que nos quedáramos en el pasillo y salió solo al patio. Pasaron minutos, luego más. Finalmente volvió, empapado, negando con la cabeza. Nada, dijo. Revisé todo, incluso al frente. El bosque, el campo. Nadie. Llamó a la policía. Llegaron 20 minutos después, los patrulleros salpicando agua al entrar al callejón. Registraron los alrededores, tomaron declaraciones y nos dijeron lo mismo que ya sabíamos. No podían hacer mucho. No hubo intento de entrada, ni amenazas, ni pistas claras. Podría haber sido un vecino jugando, dijo uno de los agentes. No tiene gracia, respondió Mark molesto. Mi hijo está aterrorizado. Nos quedamos despiertos toda la noche. Mark durmió en el sillón reclinable de la sala con el bate sobre las piernas. No pasó nada más. No hubo más golpes. Pero yo nunca volví a la casa de Alex. Ni una sola vez. Años después aún hablábamos de esa noche. A veces Alex se reía. ¿Te acuerdas de la noche rara de la lluvia? Pero yo podía ver en sus ojos que no lo había olvidado de verdad. No eran solo los golpes. Era el momento exacto. La certeza. Las huellas que no llevaban a ningún lado. La forma en que ese hombre, si es que era un hombre, se quedó inmóvil bajo el relámpago, como esperando que lo viéramos. Y lo peor de todo, esa misma semana, después de decirle a mi mamá que no quería volver a casa de Alex, miré por la ventana de mi cuarto una noche. Vivíamos a casi 13 kilómetros de Alex.
y juro que vi una figura al otro lado de la calle, de pie, entre los árboles, mirando hacia nuestra casa. Y entonces, otro relámpago, y había desaparecido. Historia 8. No éramos mejores amigos exactamente. Éramos lo que se llama amigos de vacaciones de verano. Esos con los que conectas cuando no hay clases y los días se alargan lo suficiente para llenarse de paseos en bicicleta, pijamadas con demasiada soda y retos absurdos. Nos conocimos el verano anterior en la piscina comunitaria. Empezamos a hablar entre flotadores y aburrimiento compartido, y terminamos viéndonos cada par de fines de semana, hasta que se mudó en primavera. La familia de Riley no se fue muy lejos, solo unas horas al sur de Lexington, a un pueblo rural del que jamás había oído hablar, White Hollow. Su madre decía que era por tranquilidad y espacio, pero Riley me confesó que, en realidad, era porque su padre había perdido el trabajo y ya no podían permitirse vivir en la ciudad. Aún así tenían casa propia, y por las fotos parecía mucho más grande que el viejo apartamento donde vivían antes. En julio le supliqué a mi mamá que me dejara ir a visitarlo. Me dijo que no 3 veces, antes de ceder. Salimos temprano un viernes por la mañana, recorriendo caminos que se parecían menos a autopistas y más a ideas mal terminadas. Cuando por fin llegamos a su entrada de grava, yo ya estaba empapado en sudor, abrazando una bolsa de snacks que había llevado para el fin de semana. Riley me esperaba en el porche, con una sudadera gastada, aunque hacían más de 30 grados Celsius. Me saludó como si nada hubiera cambiado, pero tenía las ojeras marcadas, como si no hubiese dormido bien en días. «Llegaste», me dijo con una sonrisa ladeada, dándome un abrazo de medio lado. «Te dije que esto era el medio de la nada», y no exageraba. La casa estaba en el borde de un terreno boscoso, sin otros edificios a la vista. Una construcción de 2 pisos, deteriorada, con revestimiento de madera que había perdido su color. El porche crujía bajo nuestros pies, como si nadie lo hubiera pisado desde los años 70. «Amigo», dije retrocediendo para verla bien, «esta casa es enorme». «Sí, se ve bien, pero por las noches es rara», respondió en voz baja. «Te la mostraré luego». Me reí pensando que solo quería asustarme. Esa era nuestra dinámica. Sustos ligeros, películas de terror, ver quién asustaba más al otro. En ese momento pensé que solo estaba creando ambiente. Me equivoqué. No hicimos mucho ese primer día. Le ayudé a conectar su viejo Xbox en la habitación y jugamos hasta la hora de cenar. Sus padres eran callados, amables. Su padre, un hombre robusto con manos como bloques de cemento, apenas dijo una palabra. Su madre, más suave, nerviosa pero simpática, no paraba de preguntarme si necesitaba algo. Calcetines, repelente, otra almohada. Le dije que no cada vez. Ella igual seguía preguntando. Esa noche acampamos en su cuarto rodeados de golosinas y Netflix. Alrededor de las 11 pausé la película. «Oye», dije, «¿escuchaste eso?» Riley bajó el volumen. Allí estaba. Thump, scrape, pausa. Sonaba como si viniera de debajo de nosotros. «¿Tienen sótano?», pregunté sentándome. Riley se quedó rígido. Tardó en responder. «No tenemos acceso desde la casa», murmuró. «Entonces, ¿qué hay ahí abajo?» «No sé», dijo sin mirarme. «Hace unos días que escuchamos cosas. Mi papá dice que probablemente sean animales o las tuberías». «No suena a animales», asintió una sola vez, pero seguía mirando al piso, como si pudiera ver a través de él. A la mañana siguiente, después del desayuno, salimos al patio trasero. El día estaba cálido, con nubes que parecían no decidirse si querían quedarse o irse. Riley me llevó detrás de la casa, donde el césped se perdía entre maleza y ramas. No había un camino real, solo claros entre los arbustos. «Podemos explorar un poco», dijo, «pero no mucho». «¿Por qué no?», vaciló. «No quiero perdernos. No fuimos lejos.
tal vez 200 metros. Entonces Riley tropezó con algo metálico. Se tambaleó y miró hacia abajo. «¿Qué diablos?», murmuró agachándose. Lo seguí y vi lo que había encontrado. Una puerta de sótano oxidada, medio enterrada bajo musgo y hojas. Bisagras de hierro viejas sin candado. «No sabía que esto estaba aquí», dijo pasando la mano por el tirador. «Dude, esto es directamente Blair Witch», dije retrocediendo. Él sonrió, pero estaba pálido. Aún así tiró de la puerta. Chilló como un animal herido. El metal rechinaba con cada centímetro. Debajo un hueco cuadrado descendía a una oscuridad total. Una escalera estrecha bajaba por un costado, medio podrida. Y entonces llegó el olor. Tierra, putrefacción y algo químico. Riley encendió la linterna del celular. La luz apenas penetraba la oscuridad, pero vimos lo suficiente. Un suelo de tierra, cristales rotos brillando, algo metálico apoyado en la pared, un catre, estantes y luego clink. Algo se movió. Nos quedamos inmóviles. Otro sonido, como metal arrastrándose por concreto. Más cerca. «Riley», susurré, «tenemos que irnos». Él asintió con los ojos muy abiertos. Y entonces lo escuchamos. Manos en los peldaños. Alguien estaba subiendo. Salimos corriendo. No recuerdo bien la vuelta. Solo ramas golpeándome los brazos y mis pulmones ardiendo. Cuando llegamos, su padre estaba en el garaje. Soltó lo que tenía en las manos al ver nuestras caras. «¿Hay alguien ahí abajo?», gritó Riley. «Debajo del patio». Su padre nos siguió sin decir palabra. Cuando vio la puerta se detuvo en seco. «Dios santo», murmuró. Pensé que esto estaba sellado. Nos miró. «Adentro, ahora». Discutimos unos 10 segundos, hasta que nos gritó con una voz que no aceptaba objeciones. La madre de Riley apareció a mitad del pasillo, preocupada. «¿Qué pasa?». «Llama a Frank y a Leon», le dijo el padre. «Diles que los necesito ya». 30 minutos después llegaron 2 hombres, uno mayor, uno más joven. Traían linternas potentes, cinturones de herramientas y algo que parecía una palanca. A Riley y a mí nos ordenaron quedarnos dentro de la casa mientras ellos bajaban al sótano. Esperamos. Pasaron 10 minutos, luego 20. Cuando volvieron, ninguno dijo una palabra. El padre de Riley estaba pálido, con la mandíbula tensa. Frank parecía haber visto un fantasma. El tercero ni siquiera quiso entrar. Llamaron a la madre de Riley a la cocina y cerraron la puerta. Escuché murmullos, luego llanto. 1 hora más tarde llegaron 2 patrullas. Nos metieron en la habitación de Riley y nos dijeron que no saliéramos. Lo último que vi antes de que cerraran la puerta fue una sábana blanca siendo bajada de una de las patrullas. No supe nada de Riley durante años. Dejó de responder mis mensajes. Se mudaron, desaparecieron. No fue hasta que cumplí 17 que me escribió, de la nada. «Riley, no se suponía que te lo dijera, pero creo que deberías saberlo». Yo, ¿saber qué? «Riley, mi papá encontró 3 bolsas con cuerpos enteros allá abajo». Yo, «estás bromeando». «Riley, ojalá, viejas, selladas. Quien vivía ahí escondía cadáveres, botellas de cerveza por todas partes, olor a marihuana, manchas de sangre en las esquinas. Yo, el tipo que subía, ¿estaba vivo?» «Riley, creen que sí. El que escuchamos subir no estaba cuando los adultos bajaron». Yo, Santa M. «Riley, no eran tuberías. Lo escuchábamos a él. No pienso mucho en eso, pero algunas noches, tarde, recuerdo el grito de esa puerta al abrirse, el sonido de las manos en la escalera, y me pregunto qué habría pasado si hubiéramos esperado solo 30 segundos más».